Bien, vamos a empezar entonces con el repaso de lo que son las características del periodo de entreguerras. ¿Qué me pueden decir de qué fecha se da este periodo de entreguerras? Entre 1918 y 1939. Exactamente, entre el 18 y el 39, que es periodo donde termina la Primera Guerra Mundial y comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son? Sí. Forma parte, sí. No tienen hasta el 29 para hacer. Bueno, ¿cuáles son, a ver, algunas de las características? Me van diciendo así al tuntún. Empezamos por ahí. No lo tenés. Que Europa atraviesa situaciones económicas y situaciones muy difíciles. Bueno, Europa atraviesa situaciones económicas y sociales muy difíciles. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ustedes tenían que ir completando lo que yo había notado en el salón con la explicación? Bien, pérdidas humanas de la Primera Guerra Mundial, esa es una de las consecuencias sociales, económicas también, porque quedaron muchas ciudades devastadas por los ataques. ¿Qué otra más? ¿Qué pasa? Y materiales y pérdidas. Exactamente. ¿Qué pasaba con las democracias liberales que estaban vigentes en esa época? ¿En qué entran estas democracias liberales? En crisis. ¿Por qué entran en crisis las democracias liberales? ¿Qué es una democracia liberal? ¿No? Una democracia liberal es una forma de gobierno, un sistema de gobierno en el cual se respetan los derechos individuales de las personas. ¿Sí? Hay división de poderes, hay libertades, hay reconocimiento de derechos generales o básicos. Eso es una democracia liberal. ¿Y por qué empieza a entrar en crisis entonces esta forma de gobierno? ¿Quiénes empiezan a tener mucho más protagonismo? ¿Qué formas de gobierno empiezan a tener más protagonismo en este periodo de entreguerras? Militares, pero ¿con qué característica puntual? ¿Hay más fuerte? Bueno, el nazismo, el fascismo, el estalinismo, ¿qué son? Formas de gobierno como bien, autoritarias o dictatoriales. Bien, perfecto. Entra en crisis este régimen de gobierno porque justamente no han podido sobrellevar adelante de una manera, estas formas de gobierno no han podido sobrellevar adelante de una manera correcta los procesos bélicos, ¿sí? Entonces se necesitaban figuras que sean fuertes, carismáticas, para liderar los distintos países, sobre todo los europeos. Bien, entra en crisis entonces la democracia liberal. Otra de las características es el ascenso de estos regímenes autoritarios, como son el nazismo en Alemania, de la mano de Hitler, el estalinismo de la mano de Stalin en Rusia, y el fascismo de la mano de Mussolini en Italia. Bien, otra de las características es el auge de los movimientos obreros. ¿Qué empieza a pasar con los obreros en el mundo? Empiezan a tener un corte de qué índole, qué ideología empiezan a tener estos movimientos obreros. ¿Eran capitalistas? Sí, lean, busquen. Está todo en la carpeta. Tenían una característica muy particular marcada, que era el socialismo o comunismo. ¿Lo tienen a todo eso, chicos, o no lo tienen en las carpetas? Porque yo lo noté en el pizarrón. ¿Sí? Está anotado, yo lo noté en el pizarrón, se sacó fotos y después hizo la explicación y tenían que ampliarlo, porque no basta, chicos, con las características que están solamente enunciadas en el pizarrón, ¿eh? Hay que explicar qué es cada una de estas características. Bueno, el auge de los movimientos obreros que tenían una inspiración socialista o comunista. ¿Cuál es la diferencia que tiene un régimen
régimen socialista comunista con su no antecesor, sino con su antagonista, que sería el capitalismo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre el socialismo o comunismo y el capitalismo? Yo les di un ejemplo de lo que les pasa. Y eso lo vimos en cuarto año. Vimos capitalismo y vimos comunismo. ¿Qué características tiene el capitalismo y qué características tiene el comunismo? O socialismo. Era que o eran las cosas que el gobierno mandaba como una escuela pública o el que sea era del gobierno. Exactamente, por ahí viene. En los dos regímenes se respetan las personas. Nada más que en el capitalismo hay respeto por la propiedad privada. Esa es la característica principal del capitalismo. Se defiende la propiedad privada. En cambio, en el comunismo no quieren la existencia de la propiedad privada. Quieren que todo sea propiedad del Estado. Propiedad privada significa que cada uno es dueño de lo que tiene. Yo soy dueño de mi casa, de mi auto, de mi cartera, de mi celular. Y el otro podía ir desde este día te vas y... Exactamente. En cambio, en la era del frente encontramos un régimen totalmente distinto, un régimen, una forma de gobierno totalmente distinta, en la cual no existe la propiedad privada, todo es propiedad del Estado. Esa es la principal característica y diferencia entre las dos formas de gobierno. Y es muy importante que ustedes las tengan bien presentes y bien en claro, porque hay un tema muy fundamental de esta materia, que es la Guerra Fría, y que justamente se da como consecuencia de estos enfrentamientos ideológicos entre el comunismo y el capitalismo. ¿Sí? Y empieza a verse puesto de manifiesto ahora en el periodo de entreguerras. Bueno, después tenemos la crisis del año 30. ¿Qué fue esa crisis? La caída de la bolsa Wall Street, o el crack del 29. Son dos sinónimos. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué pasa en el mundo, puntualmente en Estados Unidos, en Wall Street, en 1929? ¿Qué pasa a nivel económico? Porque todos los países le perdieron a Estados Unidos, entonces le perdieron su economía. Porque tenían préstamos y compraron las cosas. Bien, más o menos por ahí bien. En realidad es la caída de la bolsa. Se disparan los valores de mercado que cotizaban en bolsa y se produce a raíz de eso un quiebre económico que repercute en todo el mundo. Bien, esto viene a marcar una crisis muy importante en el sector financiero porque venimos de los felices años 20. ¿Se acuerdan que eran los felices años 20? El proceso de crecimiento económico, en donde había muchísima oferta, había muchísimos bienes que se producían y había poquita demanda en realidad. Entonces, al haber tanta oferta, los precios bajaban para ser más competitivos en el mercado y la gente podía empezar a acceder a bienes de mayor calidad. Ya no era tan difícil acceder a una heladera, a un microondas, a una cocina, a un televisor. Porque había tanto producido y había tanta competencia que los precios tenían que bajar para poder venderse. Entonces todo el mundo tenía posibilidades económicas de comprar, porque estaban baratos, básicamente. Eso marcó los felices años 20. Después, con este crack del 29, o sea, 10 años después, que estalla el jueves negro, que se llama en Estados Unidos, que se disparan los valores de la bolsa porque había mucha gente que compraba valores y después no se podían vender, entonces la gente se volvió loca, empezó a querer salir a vender todo y ahí hacen que la bolsa salte. Entonces se produce una gran depresión, también es conocida como la Gran Depresión, ¿sí? Y esto, por supuesto, impacta principalmente en Estados Unidos, pero repercute en el resto del mundo. Bueno,
Esas son las principales características. Después tenemos características puntualmente políticas, puntualmente sociales y puntualmente económicas. Dentro de las características políticas y sociales, ¿qué encontramos? Díganme alguna de las características. La Revolución de Noviembre. En Alemania. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Alemania? Cambia el sistema monárquico. Bien, cambia el sistema monárquico ¿por cuál? ¿Por un? Una república parlamentaria. Exactamente, por un parlamento. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? ¿Qué pasa en Hungría? La revolución. La revolución, ¿en qué año fue? En la de 1919. Bien, ¿y qué pasa ahí con esa revolución? Toma el poder la dictadura. Bien, ¿qué dictadura? ¿De quién? Del proletariado, es decir, de la parte como campesino, obrero, un sector por ahí de clase media-baja, ¿sí? ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa en Turquía? Se da la independencia, bien. ¿De quién? Se separa del Imperio Romano. Exactamente, recuerden por lo que vimos en cuarto año, periodos de imperialismo y colonialismo. O sea, en esa época todavía existían los grandes imperios y algunos países más chiquitos eran colonias de estos grandes imperios. Pero como característica política y social de este periodo de entreguerras es que las naciones se empiezan a independizar, ¿sí? Empiezan a adquirir su propia autonomía y de algún modo eso hace que empiecen a perder vigencia o fuerza los imperios, que después terminan desapareciendo, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué fue la Sociedad de las Naciones? Fue la antecesora de qué gran organismo que hoy todavía existe. De la ONU. ¿Y por qué surge la Sociedad de las Naciones? Profe, la maestra integradora de Emily, primero. Hola. No sé si puede hablar conmigo. Un segundo, ¿puede ser? Ya salgo. Gracias. Una divina, sí. Sí, un segundito. Termino de hacer el repaso y vamos. Bueno, entonces, la Sociedad de las Naciones, chicos, es la antecesora de la ONU. ¿Para qué surge? Surge como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. A raíz de estos enfrentamientos tan grandes y bélicos que se dieron en Europa principalmente, es que se vio a nivel mundial en la necesidad de crear un organismo de protección de los derechos de las personas más vulneradas para evitar, primero, que vuelvan a ocurrir otras guerras y que se resuelvan pacíficamente los conflictos. Y segundo, para establecer reglas bélicas de algún modo, en caso de que surgiera. Claramente esta sociedad fracasa, porque ¿qué pasó? Si tenían por objetivo evitar la guerra, ¿qué viene después? Periodo de entreguerras. Terminamos una y empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí la Sociedad de las Naciones fracasa. Además tenía poquitos países adherentes. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que ya lo vamos a estudiar más adelante, sí se crea la ONU en 1945, que es la Organización de Naciones Unidas, en donde ya intervienen muchísimos más países y se encarga justamente de proteger los derechos individuales y colectivos de la sociedad para evitar futuras guerras. Y barrijo bien puesto. Bien, ¿qué otra característica más? ¿Qué pasa en Rusia? El primer estado. ¿El primer estado de qué índole? ¿De qué característica? Socialista. Rusia, por primera vez, genera una forma de estado socialista. ¿Y qué pasaba ahí adentro? Había dos posturas enfrentadas de dos socialistas rusos, Stalin y Lenin. ¿Qué decía uno y qué decía el otro? ¿Se acuerdan? Con respecto al régimen socialista. ¿Se acuerdan o no? Lenin quería y Trotsky querían instaurar a nivel mundial un régimen socialista.
En cambio, Stalin, ¿qué decía? ¿Nazi? No, nacional. Claro, son regímenes nacionalistas los dos. Lo mismo que el nazismo y lo mismo que el fascismo. Nada más que está exacerbado el nacionalismo, está como muy enaltecido. Lo que Stalin decía, a diferencia de los otros dos, es que este régimen socialista, recuerda, el régimen socialista no a la propiedad privada, sino todo del Estado, él decía que no iba a funcionar en todo el mundo, que iba a funcionar solo en Rusia. Entonces que había que aplicarlo en Rusia. Los otros dos lo querían en todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa o qué consecuencias económicas están? Primero lo de la caída de la bolsa Wall Street de 1930, que ya lo hablamos, y la segunda característica es ¿qué pasó con los avances técnicos y tecnológicos en el mundo? Claro, exactamente, empiezan a desarrollarse de manera muy avanzada. Empieza a haber mucha inversión en tecnología y por lo tanto muchísima más demanda, crecimiento técnico, crecimiento tecnológico, mucho más desarrollo de las máquinas, ¿sí? Eso, chicos, son las características que vimos hasta ahora del periodo de entreguerras.